Existen verdades tan oscuras que han sido enterradas profundamente en la historia, secretos que los poderosos prefieren que permanezcan ocultos. La ciencia, esa guardiana de lo racional, ha intentado silenciarlos, cubrir sus huellas para que nunca vean la luz del día. Pero hoy nos atrevemos a desafiarlos. ¿Por qué algunos misterios han sido borrados del conocimiento público? ¿Qué peligros encierran? Desde puertas que parecen abrirse a otras dimensiones, hasta sonidos que emanan del cielo sin explicación alguna. Estos fenómenos no solo han sido ignorados, sino prohibidos. Lo que estás a punto de ver te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre nuestro mundo. Prepárate para un viaje que la ciencia no quiere que realices, donde las sombras esconden más de lo que la luz puede revelar. Es hora de enfrentar lo desconocido. Bienvenidos a Dato Cierto. Y hoy presentaremos 10 misterios prohibidos que la ciencia oculta. Lo que descubrirás, no podrás olvidarlo. Puesto número 10. La Silla del Diablo, Roma. En lo más profundo de la eterna ciudad de Roma, una de las ciudades más antiguas y enigmáticas del mundo, se encuentra un monumento tan oscuro como fascinante. Su nombre, la Silla del Diablo, ha resonado a lo largo de los siglos en las calles de esta metrópolis, conocida por sus misterios, conspiraciones y secretos ocultos. Este objeto, aparentemente inofensivo, ha despertado el interés de curiosos, historiadores y teóricos del ocultismo, quienes han intentado sin éxito desvelar su verdadero propósito. La historia de la Silla del Diablo se remonta al siglo XIX, cuando el príncipe Lorenzo Colonna mandó a construir una tumba en el famoso cementerio Verano de Roma. Entre los ornamentos funerarios se encuentra esta inquietante silla de piedra, que rápidamente comenzó a rodearse de rumores y leyendas macabras. Según las historias locales, esta silla no es una simple pieza funeraria, sino un artefacto con vínculos oscuros que trascienden la historia conocida. Las leyendas cuentan que quien se atreva a sentarse en la Silla del Diablo durante la noche, especialmente a medianoche, se verá envuelto en un peligroso juego con el más allá. Se dice que aquellos que se sientan en ella pueden obtener riquezas, poder y conocimientos prohibidos, pero a un precio que pocos están dispuestos a pagar: el alma. En las noches más oscuras, los valientes que se han acercado a la silla afirman haber oído susurros provenientes del inframundo, promesas seductoras de poder que podrían arrastrar a cualquiera a su perdición. A lo largo de los años, la Silla del Diablo se ha convertido en un foco de teorías conspirativas. Roma, una ciudad repleta de historia y secretos esotéricos, es el escenario perfecto para que las sociedades secretas de la época utilizaran este artefacto como un portal hacia fuerzas más allá de nuestra comprensión. Algunos creen que la Silla del Diablo fue estratégicamente colocada por órdenes ocultas que controlaban desde las sombras, utilizando su energía oscura para influir en el destino de la humanidad. Uno de los incidentes más célebres ocurrió en 1849, cuando un joven artista, desafiando a la superstición, decidió sentarse en la silla en plena noche. Aquella madrugada, desapareció sin dejar rastro. Su caso nunca fue resuelto, y se convirtió en una advertencia para aquellos que buscan desentrañar los misterios de este lugar maldito. Muchos romanos creen que las almas de quienes han desafiado la silla están condenadas a vagar eternamente en los alrededores del cementerio. A pesar de los intentos de desmentir las leyendas, la Silla del Diablo sigue atrayendo a investigadores y curiosos de todo el mundo, deseosos de descubrir si las historias que la rodean son meras supersticiones o si verdaderamente oculta un poder capaz de cambiar el destino de quien se atreva a desafiarla. El misterio sigue sin resolverse, y las advertencias permanecen. Pocos se atreven a probar su suerte, y aquellos que lo hacen, rara vez regresan sin pagar un precio oscuro. Puesto número 9. La Puerta de Jayumarca, Perú. En las montañas del sur de Perú, cerca del místico lago Titicaca, se encuentra uno de los secretos más enigmáticos de Sudamérica: la Puerta de Jayumarca, también conocida como la Puerta de los Dioses. Este antiguo y desconcertante monumento ha generado teorías y especulaciones durante años.
ya que parece desafiar cualquier explicación lógica. Tallada directamente en una gigantesca formación rocosa, la puerta de Hayumarca mide aproximadamente 7 metros de alto por 7 metros de ancho. A simple vista, lo que más sorprende es que se asemeja a una puerta, pero no conduce a ninguna parte. No hay túneles, habitaciones, ni indicios de una estructura alrededor. Solo esta monumental puerta incrustada en la roca, solitaria y misteriosa. Las leyendas de los pueblos indígenas hablan de este lugar como un punto de conexión con otras dimensiones. Según los antiguos mitos locales, este portal no era una simple entrada física, sino una puerta espiritual, un pasaje que, bajo ciertas condiciones y rituales, permitía a los sacerdotes incas y chamanes acceder a otras realidades, viajar entre mundos o comunicarse con los dioses. Una de las leyendas más impactantes involucra al sacerdote inca Amaru Muru, quien durante la invasión española escapó con un artefacto sagrado, el disco de los dioses, un disco de oro con poder incalculable. Según la historia, Amaru Muru llegó hasta la puerta de Hayumarca y con el disco en mano, realizó un ritual secreto que abrió la puerta, permitiéndole entrar y desaparecer para siempre. Se cree que este sacerdote fue transportado a un reino sagrado, protegido de los invasores. Desde ese momento, nadie ha vuelto a ver ni a Amaru Muru ni el disco dorado. Pero ¿qué dice la ciencia sobre este enigmático monumento? Los arqueólogos no han logrado ofrecer una explicación definitiva. Algunos sugieren que podría haber sido parte de un templo o ciudad que nunca llegó a completarse, pero no hay evidencia de otras estructuras alrededor. Lo que queda es una puerta imponente, tallada con precisión, que no parece tener ninguna utilidad práctica en el contexto actual. Este vacío de respuestas ha dejado el camino abierto para teorías más extravagantes. Muchos teóricos de lo inexplicable creen que la puerta de Hayumarca es más que una simple estructura. Algunos sostienen que podría haber sido un portal interdimensional, utilizado por civilizaciones avanzadas o incluso por seres extraterrestres. La cercanía al lago Titicaca, un lugar cargado de leyendas sobre seres celestiales y avistamientos inusuales, refuerza estas creencias. Es posible que los antiguos peruanos tuvieran acceso a un conocimiento tecnológico o espiritual tan avanzado que desafiara las leyes de la física, tal como las entendemos hoy. Otros sugieren que la puerta no solo es un portal a otros mundos, sino que podría ser la entrada a un reino subterráneo. Esta creencia se alinea con las mitologías de muchas culturas antiguas, incluidas las de los incas, que creían en la existencia de un mundo bajo la tierra, habitado por dioses y seres poderosos. Para algunos, la puerta no conduce hacia adelante, sino hacia abajo, a un reino oculto bajo la superficie de nuestro mundo. En medio de estas teorías, algo queda claro. Este no es un simple monumento más. La puerta de Hayumarca sigue esperando a que alguien descubra sus verdaderos secretos, ocultos en lo más profundo de las montañas peruanas, donde las sombras de las leyendas todavía se ciernen sobre este enigmático portal. En nuestro canal no solo exploramos misterios históricos y científicos, sino que también damos espacio a lo paranormal, esos fenómenos que desafían la lógica y nos dejan con más preguntas que respuestas. Hoy nos adentraremos en uno de los casos más enigmáticos y polémicos, y en el puesto número 8 de los misterios prohibidos del mundo, la Dama de Blanco. En la oscuridad de la noche, cuando la niebla envuelve los caminos solitarios y los pasos resuenan en la distancia, hay una figura que se aparece, inmaculada y etérea. Ella es conocida como la Dama de Blanco, y su historia ha cruzado fronteras, culturas y generaciones, dejando tras de sí una estela de miedo y desconcierto. No es una leyenda limitada a un solo lugar. Al contrario, su presencia ha sido reportada en todo el mundo: México, España, Inglaterra, Estados Unidos y más allá. Sin embargo, lo que más aterra es que su aparición, aunque cambie de escenario, siempre viene acompañada de tragedia y misterio. La Dama de Blanco suele ser descrita como una figura femenina, vestida con un largo vestido blanco, flotando o caminando silenciosamente por carreteras, puentes o cementerios. Su presencia es inquietante y su mirada vacía. Según las historias,
Quienes la ven quedan paralizados por el miedo, incapaces de apartar la vista de su rostro pálido y triste. Pero la pregunta siempre es la misma. ¿Quién es esta figura y qué busca? Una de las teorías más aceptadas es que la Dama de Blanco es el alma en pena de una mujer que sufrió una tragedia insuperable en vida. Se dice que, en muchos casos, ella es el espíritu de una madre que perdió a sus hijos, vagando eternamente en busca de ellos. Otras versiones aseguran que es el alma de una mujer traicionada por su amante, condenada a vagar por la eternidad, vestida con el atuendo de su boda o el vestido con el que trascendió. Sea cual sea la historia, la tristeza es el común denominador en todos los relatos. Uno de los ejemplos más conocidos de esta figura es el de la Llorona en la cultura mexicana. Esta Dama de Blanco es el espíritu de una madre que perdió a sus hijos en un río, y al darse cuenta de lo que había hecho, se privó de la vida. Desde entonces, su espíritu vaga por las orillas de ríos y lagos, llorando desconsolada por sus hijos, buscando a quienes ya no puede encontrar. Su grito desgarrador, ¡ay, mis hijos!, Srenia ha puesto los pelos de punta a generaciones enteras, pero la Dama de Blanco no es exclusiva de México. En Inglaterra, existe la leyenda de una mujer de blanco que aparece en los antiguos castillos y mansiones, especialmente en noches de luna llena. Se dice que su aparición presagia muerte o desgracia para quienes la ven. En España, se la ha visto en carreteras solitarias, pidiendo aventones a conductores desprevenidos. Los testigos aseguran que, al dejarla en su destino, simplemente desaparece, dejando un rastro de frío inexplicable en el aire. ¿Qué significa realmente la aparición de esta figura? Algunos creen que la Dama de Blanco no es solo un espíritu atormentado, sino que puede ser un presagio de muerte o de desgracias inminentes. Los relatos más inquietantes afirman que, tras verla, muchas personas han sufrido accidentes fatales o han fenecido poco tiempo después. Su presencia, entonces, sería una advertencia, una señal de que lo peor está por venir. Lo más intrigante es que la ciencia ha sido incapaz de explicar este fenómeno. A lo largo de los años, investigadores paranormales han intentado captar evidencias de su existencia, sin éxito concluyente. Las cámaras de seguridad, las fotografías y los testimonios abundan, pero ninguna prueba tangible ha sido capaz de resolver el misterio. Este enigma sigue creciendo, alimentado por nuevas historias y encuentros que se repiten en distintas épocas y lugares. Puesto número 7. El hombre polilla. En las oscuras carreteras de Virginia Occidental, entre los densos bosques y colinas solitarias, se encuentra uno de los misterios más extraños y desconcertantes de Estados Unidos: el hombre Moth o Mothman, como es conocido. Este ser ha desatado el miedo y la especulación desde su primera aparición en los años 60. Su leyenda sigue viva hasta hoy, rodeada de teorías conspirativas y sucesos inexplicables que han dejado una marca imborrable en la historia paranormal. La historia comienza en noviembre de 1966, cuando dos parejas jóvenes de la pequeña ciudad de Point Pleasant, Virginia Occidental, reportaron haber visto una figura enorme con alas gigantes y ojos rojos brillantes que los perseguía mientras conducían por una carretera oscura. Según los testigos, el ser volaba a velocidades imposibles y su presencia generaba una sensación de profundo terror. Lo más inquietante es que este no fue un evento aislado. Durante meses, decenas de personas en la región afirmaron haber visto al hombre Moth. ¿Pero qué era esta criatura? Testigos la describen como una figura humanoide, de más de 2 metros de altura, con alas de murciélago y ojos luminosos que parecían hipnotizar a quienes los miraban. A diferencia de otros avistamientos de criaturas extrañas, el hombre Moth no se limitaba a aparecer en un solo lugar o momento. Su presencia parecía estar ligada a un misterio aún mayor. Lo que realmente catapultó a esta figura al ámbito de lo conspiranoico fue el trágico colapso del puente Silver. El 15 de diciembre de 1967, un año después de los avistamientos iniciales del hombre Moth, el puente Silver, que conectaba Point Pleasant con Ohio, colapsó repentinamente durante la hora pico, matando a 46 personas. Lo extraño es que, según varios informes, el hombre Moth había sido avistado en las cercanías del puente en los días previos al desastre.
Esto generó la creencia de que esta criatura era un presagio de catástrofes. El misterio no se detiene ahí. Tras el colapso del puente, los avistamientos del hombre Moth disminuyeron abruptamente, como si su propósito en Point Pleasant hubiera sido cumplido. Algunos sugieren que Mothman no es una criatura terrenal, sino un ser interdimensional o extraterrestre, enviado para advertir de grandes tragedias. La presencia de avistamientos de luces extrañas en el cielo durante ese período ha reforzado esta teoría. ¿Qué relación podría haber entre una criatura humanoide alada y el colapso de un puente? Los teóricos han propuesto muchas hipótesis, desde la posibilidad de que el hombre Moth sea un guardián, una especie de ángel oscuro, hasta la idea de que es un producto de experimentos militares secretos, o incluso una manifestación de entidades de otros mundos. Esta última teoría ha cobrado fuerza, ya que la región ha sido escenario de avistamientos de ovnis y otros fenómenos paranormales durante décadas. A lo largo de los años, el hombre Moth ha trascendido las fronteras de Virginia Occidental, con reportes de avistamientos en otras partes de Estados Unidos, e incluso en otros países. Curiosamente, estos avistamientos suelen coincidir con eventos trágicos, como terremotos, accidentes y desastres naturales. ¿Es Mothman una señal de advertencia o un simple espectador de la desgracia humana? La ciencia, por supuesto, ha intentado desmitificar al hombre Moth. Algunos sugieren que las descripciones podrían corresponder a un búho gigante o una grulla de arena, aves que habitan la región y que podrían haber sido confundidas en la oscuridad. Sin embargo, los testigos insisten en que lo que vieron no era un animal común, sino algo mucho más perturbador. Point Pleasant, lejos de intentar olvidar su conexión con esta criatura, ha abrazado su legado, celebrando cada año el Festival del Hombre Moth, al que acuden miles de personas fascinadas por lo desconocido. ¿Qué es realmente el hombre Moth? ¿Un presagio de tragedia? ¿Un ser de otro mundo o simplemente una invención del miedo colectivo? La verdad sigue siendo un enigma. Lo único que se sabe con certeza es que, una vez que lo ves, nunca podrás olvidarlo. Puesto número 6. La pirámide oculta de Alaska. En las vastas y desoladas tierras de Alaska, se esconde uno de los misterios más grandes de la historia moderna, la pirámide oculta de Alaska. Este enigma ha desconcertado a investigadores, teóricos de la conspiración y aventureros desde hace décadas. Todo comenzó en 1992, cuando un terremoto de magnitud 7.3 sacudió la región, revelando algo inesperado. Satélites militares detectaron una estructura subterránea enorme, con forma de pirámide, enterrada cerca del monte McKinley. Lo más inquietante es el tamaño de esta pirámide. Según los informes, es más grande que la Gran Pirámide de Giza, lo que plantea la pregunta de cómo algo tan masivo ha pasado desapercibido durante tanto tiempo. Los informes sobre esta pirámide fueron rápidamente clasificados por el gobierno estadounidense, lo que alimentó las teorías de que algo importante y peligroso estaba siendo ocultado. Los primeros rumores fueron revelados por un exoficial militar, quien afirmó que la pirámide era real y que su propósito seguía siendo un misterio, aunque creía que tenía una fuente de energía desconocida. Según su testimonio, la pirámide estaba bajo una intensa vigilancia militar y su acceso estaba completamente restringido. Algunas teorías sugieren que la pirámide es de origen extraterrestre o que fue construida por una civilización antigua mucho más avanzada que nosotros. Leyendas de los pueblos nativos de Alaska hablan de seres celestiales que habitaban la región en tiempos antiguos, lo que refuerza la idea de que esta pirámide podría estar conectada a una civilización perdida o incluso alienígena. A lo largo de los años, se han reportado fenómenos extraños cerca del área, como luces inexplicables en el cielo y equipos electrónicos que fallan sin motivo aparente. Investigadores independientes han intentado localizar la pirámide, pero el terreno inhóspito y la fuerte vigilancia militar han hecho imposible cualquier exploración real. Aunque el gobierno no ha confirmado oficialmente la existencia de la pirámide, el misterio permanece, y muchos creen que esta estructura subterránea guarda secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia y el origen de la humanidad.
Puesto número 5. El hombre del sombrero. Entre las sombras de la noche, cuando todo parece tranquilo y seguro, surge una figura que ha aterrorizado a miles de personas alrededor del mundo. El hombre del sombrero. Este misterioso ser, que aparece durante la parálisis del sueño o en momentos de intensa vulnerabilidad, ha desconcertado a expertos y testigos por igual. Aunque la ciencia ha intentado explicar su aparición como un fenómeno mental, los detalles compartidos por quienes lo han visto son tan consistentes que muchos creen que el hombre del sombrero es más que una simple alucinación. Es un ser de otro plano, una entidad oscura que visita a quienes menos lo esperan. El hombre del sombrero es descrito como una figura alta, que siempre viste un sombrero de ala ancha, lo que le da un aire inquietante y autoritario. Sus rasgos suelen estar cubiertos por sombras, y quienes lo han visto aseguran que sus ojos son vacíos, oscuros o, en algunos casos, brillan con una luz roja intensa. Lo que lo hace aún más aterrador es que él no se mueve, simplemente observa a sus víctimas, paralizándolas con su presencia y generando una sensación de terror puro. Este fenómeno no es algo nuevo. Los relatos sobre figuras sombrías que aparecen durante la noche han existido durante siglos. Sin embargo, fue en los últimos 30 años que los testimonios sobre el hombre del sombrero comenzaron a multiplicarse, con informes que llegan desde todo el mundo: Estados Unidos, Europa, América Latina, Asia. A pesar de las diferencias culturales, la descripción de la figura es asombrosamente similar, lo que ha llevado a muchos a preguntarse si están viendo al mismo ser. Uno de los aspectos más intrigantes del hombre del sombrero es su conexión con la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un fenómeno en el que una persona, al despertar o quedarse dormida, se encuentra incapaz de moverse o hablar. Durante este estado, es común experimentar alucinaciones, pero la presencia del hombre del sombrero va más allá de una simple proyección mental. Muchas de las personas que lo han visto aseguran que sienten su presencia física en la habitación. Incluso escuchan sus pasos acercarse lentamente. El miedo es tan intenso que queda grabado en sus mentes para siempre. ¿Pero qué es realmente este ser? Las explicaciones varían. Algunos psicólogos sugieren que el hombre del sombrero es una manifestación del subconsciente, una figura arquetípica que aparece en momentos de estrés o ansiedad. Según esta teoría, nuestro cerebro proyecta esta imagen aterradora como una forma de enfrentar nuestros miedos más profundos. Sin embargo, esta explicación no satisface a todos. La consistencia en las descripciones y la forma en que aparece ha llevado a muchos a creer que este ser podría ser una entidad paranormal o incluso interdimensional. Los teóricos de lo sobrenatural sostienen que el hombre del sombrero es una figura de otro plano, que entra en nuestro mundo para alimentarse del miedo o la energía vital de las personas que visita. Algunos creen que es una especie de parásito energético, que acecha a sus víctimas durante momentos de vulnerabilidad extrema. La ciencia, por otro lado, aún no ha encontrado una explicación satisfactoria que pueda justificar la cantidad de personas que aseguran haber visto a esta figura. Además, existe otra teoría, aún más inquietante, que sostiene que el hombre del sombrero no actúa solo. Según algunos relatos, otras figuras oscuras, conocidas como sombras nocturnas, suelen acompañarlo. Estas entidades se mueven rápidamente, mientras que el hombre del sombrero permanece inmóvil, observando. Para algunos esto sugiere que él es una especie de líder o jefe de estas entidades sombrías. A lo largo de los años, los testimonios sobre el hombre del sombrero no han disminuido. Al contrario, se han multiplicado, lo que ha generado más preguntas que respuestas. ¿Es un ser real? ¿Una proyección de nuestros miedos? ¿O algo más siniestro que aún no comprendemos? Lo único claro es que, si lo ves, su imagen quedará grabada en tu mente para siempre. El hombre del sombrero es una figura que parece moverse entre lo real y lo paranormal, dejando una huella de terror y desconcierto en quienes lo han encontrado. Puesto número 4. El zoológico de los demonios. En el corazón de la laguna de Venecia, Italia, una isla desierta conocida como Poveglia se erige como uno de los lugares más aterradores y misteriosos del mundo. A lo largo de los siglos,
Poveglia ha sido escenario de tragedias indescriptibles, muertes masivas y fenómenos paranormales que la han llevado a ganarse el título de la Isla Maldita. Sin embargo, entre los oscuros secretos de esta pequeña isla, una leyenda destaca por su brutalidad y su conexión con lo sobrenatural, el zoológico de los demonios. Desde la antigüedad, la historia de Poveglia ha estado marcada por el sufrimiento y la muerte. En el siglo XIV, cuando la peste bubónica arrasaba Europa, la isla fue utilizada como una colonia de cuarentena para los infectados. Miles de personas fueron enviadas allí para pasar sus últimos días, y sus cuerpos fueron quemados o enterrados en fosas comunes. Se dice que más de 160,000 personas perecieron en la isla, y gran parte del suelo está compuesto por las cenizas de los muertos. Desde entonces, el lugar ha sido considerado maldito por los venecianos. Sin embargo, el verdadero horror de Poveglia comenzó en el siglo XIX, cuando la isla fue convertida en un hospital psiquiátrico. Los rumores sobre lo que ocurrió en esas instalaciones siguen siendo tan oscuros como la propia historia de la isla. Pacientes enfermos mentales eran enviados a Poveglia, aislados del resto del mundo, y sometidos a experimentos inhumanos por parte de los doctores. Uno de estos médicos, conocido simplemente como el doctor de Poveglia, realizaba lobotomías brutales sin anestesia y torturaba a los pacientes con métodos que desafiaban cualquier estándar de ética médica. Según la leyenda, este médico no solo torturaba a los pacientes, sino que también experimentaba con lo oculto. Se cree que utilizaba rituales demoníacos en sus prácticas, lo que dio origen al temido zoológico de los demonios. Según esta historia, el doctor creía que podía invocar y capturar entidades oscuras para sus propios fines, y que la isla de Poveglia era el lugar perfecto debido a la cantidad de sufrimiento y muerte que albergaba. Estos demonios, según la leyenda, habitaban en los cuerpos de los pacientes, convirtiendo el hospital en un lugar de terror incontrolable. El médico finalmente sufrió lo que muchos consideran una justicia kármica. Los relatos afirman que fue arrojado desde el campanario del hospital por una fuerza invisible, tal vez por las propias entidades que intentaba controlar. Aunque sobrevivió a la caída, murió poco después en circunstancias misteriosas. Desde entonces, el campanario ha estado cerrado y, según los habitantes locales, la campana sigue sonando ocasionalmente, a pesar de haber sido retirada hace décadas. Los habitantes de Venecia evitan hablar de Poveglia, y mucho menos visitarla. Incluso los pescadores que navegan cerca de la isla prefieren rodearla para evitar cualquier contacto con el lugar maldito. Los pocos que se han atrevido a desembarcar hablan de sensaciones extrañas, como si una presencia maligna los acechara constantemente. Algunos aseguran haber escuchado gritos y lamentos en medio de la noche, provenientes de las ruinas del hospital, mientras que otros afirman haber visto sombras que se mueven por el antiguo campanario. Con el tiempo, Poveglia fue completamente abandonada. Hoy es propiedad del gobierno italiano, que prohíbe la entrada a la isla. Sin embargo, esto no ha detenido a exploradores y cazadores de lo paranormal que buscan desentrañar los secretos del lugar. Equipos de investigación que han visitado la isla reportan fenómenos paranormales extremos, desde voces grabadas en cintas hasta objetos que se mueven por sí solos. Muchos creen que el zoológico de los demonios aún existe, una prisión de entidades oscuras atrapadas en la isla maldita, alimentándose del dolor que todavía impregna el suelo de Poveglia. A pesar de los intentos de mantener la isla cerrada al público, el misterio que rodea a Poveglia sigue creciendo. ¿Son solo leyendas las historias sobre el zoológico de los demonios? ¿O hay algo más oscuro escondido entre las ruinas de esta isla maldita? Lo que es seguro es que Poveglia sigue siendo uno de los lugares más aterradores del mundo. Un sitio que guarda un pasado tan macabro que pocos se atreven a explorarlo. Puesto número 3. Los sonidos del cielo. Imagina caminar por una calle tranquila, en medio del día, cuando de repente un sonido profundo y estremecedor reverbera en el aire, como si viniera de los propios cielos. No es el sonido de un trueno, ni de un avión. Es algo completamente diferente, un zumbido o estruendo metálico que parece provenir de todas partes, y al mismo tiempo, de ninguna.
Este fenómeno, conocido como los sonidos del cielo, ha desconcertado a científicos, teóricos de la conspiración y testigos de todo el mundo, pues hasta hoy nadie ha logrado explicarlo completamente. A lo largo de la última década, en diversas partes del planeta, se han reportado extraños sonidos provenientes del cielo. Europa, Asia, América del Norte y del Sur. No importa dónde, las personas describen lo mismo, un sonido que puede durar desde unos pocos segundos hasta varios minutos y que deja una sensación de inquietud en quienes lo escuchan. Las grabaciones disponibles en Internet muestran estos sonidos como zumbidos profundos, trompetas resonantes o metales chocando a gran escala. Uno de los casos más conocidos ocurrió en Kiev, Ucrania, en 2011, donde miles de personas reportaron haber escuchado un sonido similar a trompetas que retumbaban desde el cielo. El fenómeno no solo aterrorizó a los habitantes, sino que fue captado en video por muchos testigos, extendiendo la preocupación más allá de las fronteras locales. Desde entonces, se han registrado otros casos en países como Canadá, Estados Unidos, Alemania y México, lo que ha convertido a los sonidos del cielo en un misterio global. Pero, ¿qué es lo que está causando estos ruidos inexplicables? Las teorías sobre su origen son tan diversas como desconcertantes. Algunos científicos sugieren que podría tratarse de sonidos geofísicos, provocados por movimientos tectónicos bajo la superficie de la Tierra. Estos podrían generar ondas sonoras que, al reverberar en la atmósfera, darían lugar a esos extraños zumbidos. Sin embargo, esta teoría no explica completamente por qué los sonidos ocurren de manera tan aleatoria y en lugares donde no hay actividad tectónica significativa. Otra teoría más común apunta a la actividad humana. Se ha especulado que el uso de maquinaria pesada, explosiones subterráneas secretas, pruebas militares o incluso experimentos con la atmósfera podrían estar detrás de estos sonidos. Algunos señalan al proyecto HAARP, una instalación en Alaska diseñada para investigar la ionosfera, como la posible fuente de los ruidos, sugiriendo que el proyecto podría estar jugando con fuerzas que no entendemos completamente. Sin embargo, ninguna de estas explicaciones ha sido confirmada, y el gobierno ha negado cualquier vínculo entre estas actividades y los sonidos del cielo. Pero las explicaciones más conspiranoicas van mucho más allá. Hay quienes creen que los sonidos del cielo son el preludio de un evento cósmico inminente. Según esta teoría, las trompetas que se escuchan podrían ser similares a las que describen textos antiguos como la Biblia, advirtiendo del apocalipsis o el fin de los tiempos. Otros, menos religiosos, piensan que estos sonidos son señales de una civilización extraterrestre que intenta comunicarse con la Tierra, o incluso de naves gigantes que están ocultas en la atmósfera, emitiendo esos sonidos de manera inadvertida. A pesar de los múltiples intentos por explicarlo, no hay una respuesta definitiva. El hecho de que estos sonidos ocurran en tantas partes del mundo, sin patrones claros y sin una explicación científica concreta, alimenta la curiosidad y el temor. Quienes los han escuchado hablan de una sensación de incomodidad, como si los sonidos penetraran en sus cuerpos y les dejaran una sensación de desconcierto que dura horas o incluso días. La ciencia sigue buscando respuestas, pero mientras tanto, los sonidos del cielo permanecen como uno de los fenómenos más inquietantes de nuestro tiempo. ¿Qué los causa realmente? ¿Es un evento natural aún no comprendido? ¿Un resultado de la tecnología moderna? ¿O algo mucho más misterioso y profundo? Lo único que sabemos es que, cuando los escuchas, es imposible no sentir que algo mucho más grande y poderoso está ocurriendo sobre nuestras cabezas. Puesto número 2. La maldición de Ötzi, el hombre de hielo. En 1991, dos alpinistas tropezaron con un hallazgo arqueológico asombroso en los Alpes de Ötztal, entre Austria e Italia. Lo que encontraron fue el cuerpo momificado de un hombre que había permanecido congelado en el hielo durante más de 5.000 años. Esta momia, conocida como Ötzi, el hombre de hielo,
no solo es uno de los descubrimientos más importantes de la arqueología moderna, sino también el centro de una de las maldiciones más inquietantes y misteriosas de la historia. Desde el momento en que fue extraído del hielo, Ötzi ha estado rodeado de un aura de fatalidad. Aunque el hallazgo fue celebrado por la comunidad científica, quienes participaron en su descubrimiento y estudio, no podían imaginar el destino que los esperaba. Con el paso del tiempo, un número desconcertante de personas relacionadas con Ötzi murieron en circunstancias trágicas o inesperadas, lo que llevó a muchos a creer que estaban bajo el efecto de una maldición ancestral. La primera víctima de esta supuesta maldición fue Helmut Simon, uno de los alpinistas que encontró el cuerpo. En 2004, Simon desapareció misteriosamente mientras hacía senderismo en los Alpes. Su cuerpo fue encontrado 8 días después, congelado en una pendiente rocosa, en una circunstancia inquietantemente similar a la de Ötzi. Pero lo más aterrador es que su muerte fue solo el comienzo de una serie de eventos trágicos. El investigador austriaco Konrad Spindler, quien lideró el equipo científico que estudió a Ötzi, fue otro que cayó bajo la sombra de la maldición. Spindler bromeaba diciendo que no temía la maldición, pero en 2005 murió repentinamente de una enfermedad rara. Aunque algunos atribuyeron su muerte a causas naturales, la creciente lista de fallecimientos asociados con Ötzi empezó a levantar sospechas. Rainer Henn, un forense que transportó el cuerpo de Ötzi a las instalaciones donde sería estudiado, murió en un accidente automovilístico de forma inesperada. Otro investigador, Rainer Holz, murió en un accidente similar al poco tiempo. La lista de víctimas no se detiene ahí. Kurt Fritz, un guía de montaña que ayudó a transportar el cuerpo de Ötzi, murió en una avalancha, mientras que Tom Loy, un experto que realizó análisis de ADN en el cuerpo, falleció repentinamente de una rara enfermedad sanguínea antes de poder completar su trabajo. A medida que la cantidad de muertes relacionadas con Ötzi aumentaba, la idea de que una maldición antigua estaba en juego comenzó a ganar fuerza. Algunos teóricos sugieren que Ötzi, al ser un hombre prehistórico que probablemente murió de manera violenta, como lo revelaron estudios que muestran una flecha clavada en su hombro y múltiples heridas, pudo haber sido un chamán o figura importante en su comunidad, y su tumba habría sido profanada al desenterrarlo. Esta teoría plantea la posibilidad de que su espíritu vengativo haya castigado a aquellos que alteraron su descanso. Sin embargo, los científicos son escépticos sobre la maldición de Ötzi. Muchos argumentan que las muertes pueden explicarse como coincidencias desafortunadas. Pero, para aquellos que creen en lo sobrenatural, la cantidad de fatalidades y la naturaleza trágica de las mismas son difíciles de ignorar. La figura de Ötzi, que debería ser un símbolo de los avances en arqueología y ciencia, se ha transformado en un siniestro recordatorio de que, a veces, desenterrar los secretos del pasado puede tener consecuencias mortales. ¿Es posible que Ötzi haya sido portador de una maldición antigua? ¿O simplemente es una serie de trágicas coincidencias? Lo único claro es que su hallazgo dejó una marca imborrable en la historia y en aquellos que lo descubrieron. Hasta el día de hoy, el misterio de la maldición de Ötzi sigue dividiendo opiniones, dejando en el aire una pregunta inquietante. ¿Es seguro desenterrar los secretos del pasado cuando hay tanto en juego? Hemos recorrido un camino oscuro y enigmático, desde extrañas desapariciones, criaturas que desafían la lógica, pirámides ocultas, hasta sonidos inexplicables que resuenan desde el cielo. Misterios prohibidos, secretos que la ciencia no ha podido desvelar y que tal vez no debería intentar comprender. Cada puesto ha revelado lo oculto, lo inquietante, lo que desafía nuestra percepción de la realidad. Ahora, finalmente hemos llegado al puesto número 1, el misterio más prohibido de todos, aquel que ha desconcertado a creyentes, escépticos y estudiosos durante décadas. El tercer secreto de Fátima. En el año 1917, en un pequeño pueblo de Portugal llamado Fátima, 3 jóvenes pastores afirmaron haber presenciado una serie de apariciones de la Virgen María. Durante estas revelaciones, la Virgen les confió 3 secretos proféticos que, con el tiempo, se convertirían en uno de los enigmas más guardados y temidos de la historia moderna. 2 de estos secretos se revelaron rápidamente,
hablando de visiones del infierno, la Segunda Guerra Mundial y el futuro de la humanidad. Pero el tercer secreto de Fátima fue guardado celosamente por el Vaticano durante décadas, lo que desató una ola de teorías y especulaciones. El contenido del tercer secreto se mantuvo oculto bajo un manto de misterio hasta el año 2000, cuando el Vaticano decidió finalmente hacerlo público. Según la Iglesia, el secreto describía el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II en 1981. Sin embargo, muchos creen que la verdadera naturaleza del secreto nunca fue revelada completamente. Las teorías abundan. Algunos sugieren que se refiere al fin del mundo, a una apostasía dentro de la Iglesia, o incluso a una catástrofe global que el Vaticano prefirió no divulgar para evitar el pánico. Lo que alimenta aún más el misterio es que, años después de su supuesta revelación, personas cercanas a la Iglesia han insinuado que lo que se hizo público no es el verdadero contenido del secreto. Lucía dos Santos, la última de los 3 pastores en morir, dejó indicios de que había algo más grande, algo que la humanidad no estaba preparada para conocer. Se dice que el Papa Juan XXIII, después de leer el secreto en los años 60, quedó tan perturbado que decidió sellarlo y ocultarlo para las generaciones futuras. ¿Qué contiene realmente el tercer secreto de Fátima? ¿Es un mensaje sobre la caída de la humanidad, una advertencia divina o una profecía que la Iglesia no se atreve a revelar? Los pocos que han tenido acceso a él guardan un silencio impenetrable, lo que solo aviva las llamas de la conspiración. La verdad sigue oculta, protegida por los más altos rangos de la Iglesia, y aquellos que buscan desentrañarla deben enfrentarse a un velo de secretos que parece impenetrable. Este es, sin duda, uno de los mayores misterios prohibidos de todos los tiempos. Un secreto que ha estado bajo llave durante más de un siglo, y cuya revelación total podría cambiar el curso de la historia. Pero si piensas que este es el último misterio, te equivocas. Existen tragedias tan enigmáticas como el caso de los Soder, una familia que vivió el mayor de los horrores una víspera de Navidad. 5 niños desaparecieron misteriosamente tras un incendio, y lo que descubrieron después dejó más preguntas que respuestas. ¿Fueron secuestrados? ¿Qué ocurrió realmente esa noche? Si este misterio te ha cautivado, no te pierdas la historia de los Soder, una tragedia tan oscura como desconcertante que sigue sin resolver. Descúbrelo en este video.